¿Te has preguntado qué es un multiverso? ¿Cómo se compone? ¿Cómo está estructurado? ¿No? Pues ahora pregúntatelo. ¿Ya? Bueno, no importa, porque aquí veremos qué es un multiverso y cómo está estructurado. Comencemos. Nota. No nos enfocaremos en un multiverso específico, veremos cómo está hecho y cómo funciona. Ahora sí, comencemos. Para empezar, ¿qué es un multiverso? Es un término usado para definir los múltiples universos existentes, o un conjunto de universos en uno mismo. Sí, es un poco confuso, pero eso es el multiverso, trataré de explicarlo lo más claro posible. En otras palabras, un multiverso es un conjunto de universos, que conviven en un universo central, o se hace una realidad, por así decirlo. Sin un universo central, los demás no pueden existir. Para algo más claro, es cuando desmenuzas queso Oaxaca, en partes más pequeñas, tu universo central es el queso Oaxaca, y las partes en que lo desmenuzas, serían los demás universos. Ahora que quedó un poco más claro, ¿en dónde hay multiversos? Hipotéticamente hay multiversos en la vida real, con varias hipótesis de varios científicos. En la literatura. Hay varios libros que tratan este tema, uno de los más populares es la saga Las Crónicas de Narnia del escritor C.S. Lewis. Se presentan varios universos además del nuestro como argumento del libro sobre mundos alternativos como Charney Narnia. Esto lo vemos reflejado en la adaptación del primer libro a la pantalla grande, donde, para entrar a Narnia, se utiliza un ropero. En cómics. Aquí es donde hay más presencia de este tema. Como todos ya sabemos, el universo de DC Comics maneja multiversos divididos en números. El universo donde viven los superiores que conocemos se llama Tierra Cero, de ahí parten todos los demás. También está presente en el universo de Marvel, donde conviven todos nuestros superhéroes, es llamada Tierra 616. Como dato curioso, también los dos tienen un universo cinematográfico, donde obviamente, son las películas de Marvel y DC. En películas. Algunos ejemplos de este tema son la película El Único, donde el criminal Gabriel Bulau, interpretado por Jet Li, busca y elimina versiones de sí mismo que existen en universos alternativos, incrementando de esa forma su poder. Star Trek. En todas las sagas hay contactos o interrelaciones con otros universos, en especial uno en el que en vez de la Federación de Planetas Unidos existía el Imperio Terrano, es decir, régimen humano, pues ellos esclavizaron civilizaciones enteras. En series de televisión. Algunos ejemplos son: en la saga Hot Wheels Accelerators, existe una serie de universos paralelos transitables con automóviles denominados Reinos de las Carreras. En la serie de televisión de Flash, la serie de 2014, donde en la segunda temporada, hay un universo paralelo espejo en el cual está el nuevo villano Zoom, otro Flash y otro Dr. Weiss. En la serie Once Upon a Time el argumento se desarrolla en torno a varios universos y en distintas épocas, por ejemplo, El Bosque Encantado, Oz, El País de las Maravillas, entre otros. Obvio, también hay multiversos en los videojuegos. El videojuego de Legend of Zelda, A Link to the Past, el personaje principal viaja al mundo de las sombras, el cual podría ser considerado como un universo paralelo. Ahora con todo esto, ¿cómo se compone un multiverso? Pues es un poco complejo, pero trataré de aclararlo lo mejor posible. Como ya dijimos, un multiverso se compone de un universo central, donde todos los acontecimientos de X situación ocurren de manera normal, por así decirlo. De ahí se desprenden todos los demás universos. Tomemos un ejemplo. Hipotéticamente hagamos una historia corta, que sería lo principal para crear un multiverso. Obvio, lo haremos corto, pero se puede alargar mucho más. Entre más larga sea la historia, más elementos tendremos y podremos crear más multiversos. Supongamos que tenemos un chico que va a camino al parque. El chico, para llegar al parque, sale partiendo de su casa. Pasa por una panadería. Sigue todo recto hasta una tienda. Y, finalmente llega al parque. Este camino que tomó el chico, lo llamaremos Opción 1. Ya con esto, podemos crear más opciones de ruta, o, en otras palabras, universos. Como podemos ver, tenemos nuestro universo central, de aquí partiremos a los demás. Ahora, supongamos que el chico parte de su hogar. Pasa por la panadería, pero, ahora ya no sigue recto, ahora pasa por una farmacia. De ahí llega a otra panadería.
Y, finalmente llega al parque. Este sigue los parámetros que tuvimos con la opción 1, pero ahora escogió otro camino, podemos decir que este podría ser la opción 2. Pero no solo se puede hacer eso, podemos hacer que el chico parta desde la taquería. Que llegue a la farmacia. Llegue a la panadería y, finalmente, al parque. Obvio, partimos desde un punto distinto, pero el objetivo, por así decirlo, es llegar a la panadería. Este podríamos poner que sería la opción A, no podría ser la opción 3, porque no estamos partiendo del hogar. Y así podríamos sacar muchas opciones, llegando hasta la opción Z, o la opción número 1000, sin exagerar. Así, es como los escritores de cómics utilizan este método para diferenciar sus diferentes universos. Tomemos un ejemplo. Comparemos el cómic de Civil War, de Marvel con la película de Capitán América Civil War. Los dos tienen muchas diferencias, pero técnicamente la base, o el argumento, es el mismo. En el cómic, el conflicto surge cuando un grupo de superhéroes espía el hogar de unos villanos, estos los descubren y uno hace estallar el lugar, haciendo que el gobierno obligue a los superhéroes a firmar un acuerdo, el cual dice que serán vigilados las 24 horas. En la película es un poco diferente. El conflicto surge cuando el gobierno de los Estados Unidos ve todo el desastre que ha provocado el equipo, los Vengadores. El gobierno obliga a los Vengadores a firmar el Tratado de Sokovia, el cual dice que podrán ir a un evento desastroso, con el permiso del gobierno. Tony está a favor, pero Steve se opone. Dos tramas distintas, pero técnicamente el argumento es el mismo. Un documento divide a los superhéroes.